Bueno, y ya vamos con nuestra próxima entrevistada, que está aquí, ¿no es así? Bueno, es Paulina Astroza, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, como siempre, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Feliz de estar de nuevo por estos lados. Sí, pues, cuando supe que venía, le pregunté por WhatsApp si era por Zoom o iba a estar acá. Entonces la respuesta no, voy al estudio porque mañana te estás invitada al Palacio de la Moneda, porque se recibe ni más ni menos que, déjame decirlo bien, a Ursula von der Leyen, ¿no es así? Von der Leyen, sí. Exactamente. Así es. Bueno, cuéntanos a qué viene la máxima autoridad de la Unión Europea, von der Leyen, ¿no? Una de las autoridades, la verdad es que la Unión Europea tiene varias instituciones, una de ellas la Comisión Europea. ¿Y esa es la que preside ella? Ella preside, es la primera mujer que preside, ella es alemana, a pesar de que nació en Bruselas, porque su padre era funcionario de la Comisión Europea en aquel tiempo. Ella en algún momento fue denominada la delfín de Angela Merkel. Ella es del partido, la CDU, de la Democracia Cristiana Alemana, y ha sido elegida la primera presidenta, dura 5 años en el mandato. Y la Comisión Europea, digamos que es una suerte, porque no es exactamente igual, de un ejecutivo de la Unión Europea que tiene por principal función, por un lado, representar los intereses de la Unión, no de los Estados miembros, y en segundo lugar, ser la guardiana de los tratados de la Unión Europea. Y ahí es la razón específica por qué viene Chile, que Chile acaba de renovar este acuerdo con la Unión Europea. Estamos en eso, ¿eh? No se ha renovado todavía. No. Bueno, eso fue bien cuestionado, era parte de lo que se le cuestionaba al ex subsecretario Ahumada, porque se demoraba, porque no había convicción. ¿Por qué no nos recuerda un poco en qué va y cuál es la importancia de que Chile renueve un acuerdo con la Unión Europea? A ver, lo primero es que la Unión Europea tiene acuerdos con distintos países a distintas velocidades. Fundamentalmente porque América Latina no es un solo bloque, tenemos varios bloques y por lo tanto la relación ha sido, dependiendo de cada país, cuánto quiere avanzar más y cuáles han demorado más. Y en ese sentido, Chile en el año 2002 celebró el acuerdo de asociación, y el cual ya cumplió 20 años, y a los 15 años ya se decidió empezar las negociaciones para modernizarlo. Eso es normal en los acuerdos, ¿no? Modernizar acuerdos. Es normal, pues son 15 años, han habido muchos cambios del punto de vista digital, de la protección del medio ambiente, del género, de la economía digital. Entonces todo esto, del mismo comercio, el comercio sustentable, y todo esto había que, evidentemente, adaptarse también a ciertas normas y directivas que tiene la Unión Europea, que de no hacerlo, bueno, nuestros productos, el acceso al mercado también se podría ver afectado. Entonces, empiezan estas negociaciones el año 2015, sino 2017, y la idea era justamente ver qué temas hoy día se podía avanzar, mejorar y abrir este espacio. Pero han pasado 8 años, la negociación ha sido un poquito larga. Digamos. Pero que las negociaciones son esas. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que celebró la Unión Europea con Canadá, que no es precisamente un socio conflictivo, se demoró 8 años. Y esta es la modernización de ese acuerdo. Pero es que no es el inicio de una conversación, sino que es la actualización. Sí. ¿Es normal que duren tanto las actualizaciones? Es normal. Bueno, imagínate que el acuerdo con México, que fue celebrado antes que nosotros, todavía no llegan a un acuerdo con esta misma modernización. Ya, ok. Entonces estamos dentro de los márgenes. ¿Y qué cambio viene y por qué la visita de Ursula von der Leyen? Ya, aquí hay dos cosas. Una, en el caso de Chile, nosotros terminamos las negociaciones, finalmente se cerraron, había un acuerdo, un cierre técnico con el gobierno anterior, y que después de alguna manera hubo algunos temas puntuales, el cual el ex subsecretario José Miguel Ahumada planteó que había que renegociar, y finalmente se llega al acuerdo. Este acuerdo está, lo que se llama el acuerdo en principio, se lleva, por lo tanto, a la traducción de los 24 idiomas para pasar una revisión legal. Y luego, y en eso estamos, luego de eso pasa al Consejo de la Unión Europea, quien también hace una revisión, y finalmente esto se lleva a la firma. Nosotros esperamos que ojalá sea en noviembre la firma del acuerdo de modernización. Tiene que ratificarlo, también lo revisa Chile y lo ratifica, ¿o no? Lo que pasa es que al ser un acuerdo en el cual, para nuestra legislación, según el derecho interno, es un acuerdo formal, este debe
aparte de ser firmado por el presidente de la República, debe ser aprobado por el Congreso para luego ser ratificado por el presidente de la República. Ya. En el caso de la Unión Europea es distinto, porque la Unión Europea tiene algunas competencias que son propias de la Unión, es decir, los Estados nacionales han transferido esas competencias a la Unión, y hay otras que todavía son de competencia mixta Perfecto. entre los Estados miembros y la Unión Europea. En aquello donde hay competencias de la Unión Europea, solo debe intervenir con su aprobación el Parlamento Europeo y luego el Consejo de la Unión Europea. En cambio, las otras materias debe pasar a aprobación de los 27 países miembros y ahí pueden pasar hasta los congresos locales. ¿Y la visita tiene que ver con el momento que se está viviendo? Porque ya se cerró la revisión definitiva y el acuerdo ya está sellado, faltan las confirmaciones, ¿o la visita estaba agendada desde antes? No, lo que pasa es que la Unión Europea... ¿A qué viene Ursula von der Leyen? Ya. Ursula von der Leyen viene a una visita que partió en Brasil, siguió en Argentina, mañana va a ser en Chile y pasado mañana va a ser en México. Va a estar 24 horas en cada país. Wow. ¿A qué viene? Lo que pasa es que la Unión Europea, dado el contexto geopolítico, fundamentalmente la pandemia, la guerra en Ucrania, se han dado cuenta, bueno, y el cambio climático, se han dado cuenta que están dependiendo mucho, fundamentalmente, de Rusia y de China, en especial en materia energética, gas y petróleo. Por otro lado, la Unión Europea se ha planteado objetivos muy ambiciosos respecto del cambio climático, por lo tanto implica también una transición ecológica y además una transición digital, energética. Y para esto, la Unión Europea, por un lado, se da cuenta que necesita socios en el ámbito internacional, los geopolíticos, los foros multilaterales, que lo apoyen, por ejemplo, en el tema de la guerra de Ucrania, que la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe han apoyado a la Unión Europea en esto, no todos por unanimidad, pero la gran mayoría. Pero por otro lado, resulta que necesitan lo que ellos han llamado las materias críticas. Y dentro de las materias críticas se encuentra el litio y el hidrógeno verde. Y nosotros, en Argentina, Brasil, Argentina, Bolivia y Chile, tenemos el 60% de la concentración de litio. Australia es el país que hoy día más produce litio, Sí. por la tecnología que tienen, evidentemente, pero nosotros tenemos aquí un potencial tremendo, que no solamente la Unión Europea, sino también Estados Unidos, China, Corea, están interesados en nuestro litio, o sea, lo que tenemos en las baterías, Sí, claro, evidentemente está con litio, y además la Unión Europea durante 8 años no había celebrado esta cumbre que se llama la cumbre CELAC, Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, que son 33 estados, con la Unión Europea, por un tema político, por Venezuela. Durante 8 años no se celebraron estas cumbres y ahora se va a celebrar el próximo mes, el 17 y 18 de julio, la tercera cumbre CELAC Unión Europea. Entonces también viene a reforzar estos lazos y a plantear que América Latina hoy día la necesita Europa. Quiero aprovechar, Paulina Estorza, de preguntarte de lo geopolítico mundial, justamente cuando vemos la potencia y la energía que hay China-Estados Unidos, ¿no es cierto? Pues Rusia se mete por las circunstancias de la guerra, pero viene desde la era Trump, esta pelea, esta guerra o comercial. De antes, Obama ya la había claro, la guerra China-Estados Unidos ya está muy potente hace mucho rato. ¿Qué papel juega Europa? Para muchos Europa empieza a quedarse atrás, con economías que también les cuesta mucho, economías muy endeudadas, economías que no se levantan, con crisis variadas. La guerra ahora es una de ellas, tuvieron crisis muy fuertes de migración. En fin, Europa se empieza a quedar atrás, es una búsqueda también de decir yo existo, yo aquí estoy, la influencia de Europa en Latinoamérica sigue siendo importante. ¿Tiene algo que ver con eso? Sin duda, porque ningún estado en el mundo que no sea China o Estados Unidos no está en el dilema de qué hacer en este nuevo contexto internacional, en el cual evidentemente estamos teniendo cambios estructurales en el sistema internacional. La guerra de Ucrania es uno más. Y donde evidentemente Europa se ha sentido cada vez con menos poder, con menos influencia, siendo que en siglos pasados el mundo era eurocéntrico, las grandes potencias estaban ahí. Y lo que necesita es justamente acercarse a lo que ellos llaman estos estados con los cuales tienen mayor cercanía, ya sea por valores, tradición, historia, idioma, etc. Y uno de ellos es América Latina. Y América Latina y el Caribe, la CELAC, son 33 estados, son 700 millones de habitantes, más encima tenemos
somos muy ricos en biodiversidad, tenemos estos recursos que ellos necesitan y además en foros internacionales, por supuesto que nos necesitan. Entonces, es una forma en que la Unión Europea ha decidido y hay una comunicación del alto representante de los asuntos exteriores y seguridad común, Josep Borrell, y la Comisión Europea, donde en un documento que acaban de publicar dicen expresamente todo este contexto que te he explicado, geopolítico, y que hay que acercarse a estos países. Y esta es la gira que está haciendo Ursula von der Leyen. Antes de irnos unos minutitos, que no hemos podido conversar desde que hubo cambio de gabinete y giro en la conducción de la política exterior chilena. ¿Ves algún cambio? Sí, lo veo clarísimamente. Creo que durante el primer año, lamentablemente, hubo se farrió un primer año de política exterior. Creo que por errores no forzados, por balazos en los pies, por personas que no tenían las competencias realmente para los cargos y para muchas de las tomas de decisiones. ¿La ministra, por ejemplo? La ministra, por ejemplo. No tenía las competencias, una mujer funcionaria internacional, una profesional destacada, abogada. Sí, pero claramente tuvimos una administración que por un lado había un subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales con una visión totalmente distinta, en la cual se sentía muy apoyado también por el presidente de la República. Por otro lado, una ministra que muchas veces se sintió en desfase respecto a decisiones que se tomaban y que o no estaba de acuerdo o se enteraba después y tenía que salir a explicar. Por otro lado, además, con una moneda en la cual asesores internacionales también intervenían y donde finalmente nosotros nos encontramos con una fragmentación de la proyección de la política exterior. Y esto además lo llevó a errores, que conocemos muchos, en los cuales cada error cuesta. ¿Y ahora la conducción retoma lo que a ti te parece que había sido la conducta de la política exterior chilena? Yo creo que no solo retoma lo que era la política exterior chilena, sino que yo creo que lo que debiera ser la política exterior de un Estado. En primer lugar, yo estoy muy contenta que quien está a cargo hoy día de las relaciones exteriores sea alguien como Alberto Van Claveren, quien tiene larga experiencia, es especialista en relaciones internacionales, exagente ante la Corte Internacional de Justicia en el caso de Perú contra Chile, conocedor del derecho internacional y con un manejo diplomático y que conoce además por dentro todas las complejidades que tiene Cancillería. Y por otro lado, Gloria de la Fuente, quien tiene además una persona muy inteligente, que es muy empática, y yo creo que se necesita mucha comunicación de lo que significan las relaciones exteriores hacia la sociedad civil, porque hoy día no es que la sociedad civil vea esto o solo aquellos que nos encargamos, una cierta élite de los problemas internacionales. No, hoy día está compenetrada la sociedad civil y creo que en ese sentido también es muy bueno lo que está pasando. Y por otro lado, Claudia Sangüesa, que está en el cargo de subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, yo la veo bastante alineada, con quien en definitiva maneja el ministerio, que es el ministro, y en segundo lugar, con el apoyo absoluto del presidente de la República, donde veo hoy día una coordinación que yo no vi el primer año de política exterior. A lo mejor el presidente también cambió, porque fue el presidente el que desautorizó varias veces a su canciller. Sí, yo creo que la responsabilidad principal no la tuvo la ministra de Relaciones Exteriores, si bien la tuvo, tampoco el subsecretario, con muchas intervenciones desafortunadas, que yo personalmente critiqué mucho. Creo que principalmente la responsabilidad estaba en el jefe de Estado, quien es justamente responsable de la política exterior, y creo que ahora sí hay un rumbo claro y un dato, que hoy día el Ministerio de Relaciones Exteriores no sea noticia, es una buena noticia. Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Gracias, como siempre, por estar acá. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches.